Ya luego editas y etcétera, y ya está. Yo no, solo corto el principio y el final. ¿Sí? Ni edito ni nada. Hostia, qué Ni nada. miedo, tío. Lo que salga, salga. Perfecto. Haciendo publicidad del agua. Haciendo publicidad de Bigwee. Bigwee. Biwi. Some NetWeavers. Esto luego con este corte lo ponemos. Bueno, vamos allá. Se ve bien, ¿no? Es el micro, todo El perfecto. tuyo lo Vale, tienes encendido también, sí. sí. Vamos allá. Hola, hola. Venga, vamos, ¿eh? Bueno, hoy estamos estrenando este formato, que es la primera vez que lo hago. Ya sabes que siempre grabo las entrevistas por Zoom, pero en este caso, pues creo que merece mucho la pena, ya que estoy con Tom y aquí vas a ver a qué se dedica. Es muy, muy sencillo de identificar. Y vamos a probar a ver qué tal funciona hoy. Espero que te guste este formato de entrevista también. Así que vamos allá. Tom, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad de dar un poquito a conocer mi obra y a mí, y encantado de tenerte en mi casa. Oye, la primera pregunta que me gusta hacer siempre es, y en este caso tiene mucho sentido, Sí, es ¿quién es en realidad Tom Roy? pues mira, Tom Roy realmente es Tony Ramírez, es mi seudónimo artístico que un día decidí utilizar porque me daba cuenta que cuando tú intentas enseñar tu arte, hay un cierto miedo a ese rechazo que puedas tener. En cambio, el ponerte este muro de este alter ego, esa persona que tú quieres ser, te facilita pues el hecho de mostrar ese servicio, ese producto, ese arte, sin tener miedo a que un rechazo te sienta mal, ¿no? Porque es como si te estuvieran menospreciando como persona. En cambio, al ser Tom Roy, soy ese artista que quiero ser. Y entonces, ¿quién es Tony Ramírez? Tony Ramírez, precisamente, es una persona, soy un vilanubí que hace ya 23 años que vive en Reus, que he estado toda la vida trabajando en dirección comercial de equipos para multinacionales de automoción, para multinacionales de automatización de empresas, y que en el 2010 le diagnosticaron un cáncer, y a través de ese diagnóstico pues tuve que reinventarme. Entonces, Tony Ramírez realmente es una pequeña parte de lo que fui hace 40 años, y soy el nuevo Tony Ramírez que me reinventé a partir de esa enfermedad en la que tuve que darle muchas vueltas a la vida y pensar primero, primero estaba como víctima pensando que por qué a mí, porque a todo el mundo le puede pasar, pero siempre piensas, ¿y por qué a mí? Y cuando pasé de víctima a tomar las riendas de mi vida, dije, bueno, pues qué quiero hacer, ¿no? ¿Qué quiero convertirme? Es decir, no es el final. Y fue gracias a la pintura en la que me convertí en el nuevo Tony Ramírez, alias Tom Roy, que soy ahora. Porque tú hasta ese momento pintabas o no? No, yo es cierto que me gustaba el arte, pero como a todo el mundo, es decir, me gusta tener algo en casa, pero yo no había tocado un pincel en mi vida. Yo estudié una ingeniería informática, y como mucha gente de mi edad hicimos el bachillerato y el CO, y en aquella época era dibujo técnico y dibujábamos con Rotring. No sé si a la gente se acuerda de lo que era un Hostia, sí, el Rotring. Rotring y... Hostia, sí, La tío. verdad es que cuando te equivocabas tenías que rascar porque no había manera de borrar aquella tinta. Esa es mi única experiencia que he tenido con dibujar, y realmente era dibujo técnico. Nunca he tocado un pincel, nunca, 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 nunca. Porque, claro, tú estudias ingeniería informática. Sí. ¿Por qué? Yo hice informática porque en aquella época estaba muy mal, te estoy hablando del 94, 95, era la época que decíamos, bueno, pues los chavales y chicas que seamos buenos estudiando, pues nos vamos a bachillerato, y los que no, a formación profesional. Eso ha cambiado radicalmente, y hoy día es algo que está obsoleto. Pero en aquella época se me daba bien la informática, aparte era muy emprendedor. Me acuerdo que con los padres de mis amigos que tenían empresa, pues les programaba, les hacía programitas de altas, bajas, modificaciones, consultas, bases de datos, etcétera. Y me acuerdo que la informática me gustaba. Y por ello, pues, como se me daba bien, me puse a estudiar informática. Luego fue un poco de decepción, porque la informática que tú estudias no es la informática que tú te piensas. Hay mucha matemática, mucho álgebra, mucha logística, mucha computación. Es decir, es algo más complicado. Y por eso hice informática. Más adelante hice también, ya trabajando,
marketing e investigación de mercados, que eso ya me gustó un poquito más. Vale, entonces tú acabas de informática y ¿en qué Sí, trabajas? me pongo a trabajar para una empresa subcontratada por General Motors, por Opel, que es una empresa multinacional y me toca viajar alrededor de Europa y parte de Estados Unidos en las que hacíamos controles y retrabajos de piezas. Cuando había problemas de calidad de esos proveedores, pues nos llamaban y nosotros íbamos allí. Yo estaba de encargado de esos equipos, los llevábamos, hacíamos unos controles de calidad durante un tiempo hasta que conteníamos el problema de calidad y liberábamos otra vez a ese proveedor porque ya lo estaba haciendo otra vez bien. Es decir, fue eso. Después de informática me dedico con Govelan Partner, que era el nombre de la empresa, a trabajar para estas empresas. Pero no tiene nada que ver con informática eso. Nada que ver. ¿Cómo La única llegaste? ventaja que tuve fue porque buscaban a alguien que hablara inglés. Y dentro de lo malo era el menos malo que había por entonces. Supongo que la oferta era muy escasa. Vale, entonces empiezas a trabajar ahí. Sí. ¿Cuánto tiempo estás en esa empresa? Ahí estoy varios años porque llego a estar en un proyecto en Portugal casi 2 años y medio. Estoy luego 1 año y medio también dando vueltas por Inglaterra, desde Luton, es decir, desde el sur. En las Midlands de Inglaterra también estoy. Me voy también al norte y me paso varios meses. Algunos proyectos también en Francia, es decir, que se puede decir que paso casi 5 años ahí en esta empresa viajando básicamente por Europa y los sales meetings los hacíamos en Estados Unidos también, por Alemania. Es una empresa de sede alemana. Y fue una experiencia muy buena, conocí mucha gente y me dio la oportunidad de viajar y ver mundo. Una persona que no había salido nunca de Vilanova y la Geltrú, que es donde nací, pues esto fue una enorme ventaja. Y ahí empieza tu pasión por viajar. Ahí Hemos estado empieza hablando fuera de sí, cámara. sí, correcto. Mi pasión por viajar, porque yo admiro muchísimo a todos aquellos nómadas digitales que se pueden permitir el vivir en Bali, bueno, no en todos sitios paradisíacos. Y yo entiendo que esa gente, aparte de disfrutar, también tienen que trabajar para poder mantener ese nivel de vida, aunque sea en esos países. Yo admiro a esa gente que puede dedicarse a teletrabajar, estos pioneros del teletrabajo de hace, porque el teletrabajo hoy lo vemos como algo normal, pero hace 20 años yo recuerdo que tenías que conectarte con aquellos pendrives, Ah, sí. bueno, en fin, o cuando ya salieron las Blackberries, que fue una revolución, pero actualmente admiro toda esta gente que teletrabaja y una de las razones por las que me gustaba viajar era el hecho de saber que podía estar mañana aquí, pasado allá y que todo iba a funcionar bien. Y cuando acabas de esa empresa, ¿qué es lo que pasa ahí? Sí, de esta empresa, pues empiezo ya me enamoro. eh, entonces el hecho de viajar tanto, pues empieza a suponer un problema. Intento buscar una empresa nacional en la que me pase por lo menos 2 días a la semana en España y empiezo a trabajar para una empresa de automoción bastante potente como Product Manager. Entonces, con esta empresa, pues me permite dormir aquí en Reus o en Vilanova y la Geltrú y no viajo tanto, vamos. También, de cierta manera, empiezo a tener una tranquilidad porque, claro, el hecho de ser un nómada o el pasarte más del 80% del tiempo fuera de tu casa es que el tiempo se pasa volando y hay cambios que tú no ves, ¿no? Claro, tú ves a tus padres que se hacen un poco mayores, ves a tus abuelos que se hacen mayores, vas perdiendo a algún amigo, etcétera. Entonces dices, bueno, me gustaría estar un poco más cerca de casa o por lo menos no viajar con tanta frecuencia. Y con esta empresa que empecé a trabajar, que se llamaba SKF, entonces me permitió esta opción de permitir seguir viajando, tener un ambiente internacional, que eso te da mucha madurez y te enriquece mucho, pero también estar cerca de casa. Y ahí estás de Product Manager, con lo que tampoco al final, toda esa parte de ingeniería informática, ¿qué pasa? Pues para nada, te puedo decir que lo bueno de estudiar una carrera, y esto se lo comparto a todo. A ver, la parte buena de tener una carrera es que te ayuda a sintetizar información, te vuelve más ágil, ¿no? Pensando, estudiando, te da una perspectiva macro de algunos aspectos de la vida, pero en general lo único que aprendí de la carrera, tanto la de informática como luego la de marketing e investigación de mercados, es que te enseña a estar en continua formación y evolución. Es decir, tú ya lo sabes que el tema de la formación
es una parte importantísima de nuestra vida que a veces dejamos de lado. Y de hecho, yo creo que el cerebro, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es como un músculo y tienes que fortalecerlo, entrenarlo. El tema de estudiar me ha servido para coger ese hábito de seguir reciclándome, estudiando, y de hecho ahora lo aplico a la pintura también, porque estoy continuamente haciendo formaciones de técnicas experimentales, eh, a nivel creativo, muchos mapas mentales también. Es decir, Claro. el proceso de realizar la obra hay una parte que es creativa y una parte que es técnica, ¿no? Es muy fácil conocer la técnica, pero la parte creativa, superar un lienzo en blanco cuando tú tienes una idea y la quieres plasmar, es, es fácil si sabes cómo hacerlo y si estás entrenado. Y la carrera me enseñó eso, a sintetizar información. Oye, y toda esta parte creativa que tú tienes, porque es evidente, ¿no? Que está Sí, aquí, en esos momentos, en esa etapa de tu vida donde sí, eras product manager, sí. ¿cómo la expresabas? Pues mira, en aquella parte de Product Manager realmente estaba muy orientada a la venta. Entonces, a la venta, tal como se conoce hoy en día, yo creo que en mi caso lo que buscaba es darle una solución a ese cliente, pero escuchando al cliente. No empezar ahí a soltar una verborrea y soltar todas las ventajas que tiene ese producto, etcétera, sino primero escuchar al cliente, saber qué es lo que necesita y ver si realmente hay un match entre lo que yo ofrezco y lo que él necesita. Entonces, mi creatividad consistía en unir puntos. Buscaba eh, buscaba partes que no estaban satisfechas en el servicio de ese cliente o en esa máquina que estaba diseñando o en esa fábrica que estaba construyendo y le ofrecía pues la solución perfecta que yo conocía para ese cliente. A veces había clientes que yo no los podía satisfacer, pero yo les recomendaba el producto de otra empresa o les ofrecía una solución creativa dentro de mis posibilidades. ¿Cuánto tiempo estás en esa empresa? En esta empresa me paso casi 2 años y medio también. Vale. Era una época también muy loca. No sé si recuerdas esa época que ya lo hablamos una vez, en la que tú abrías La Vanguardia, es decir, cogías Ah, el sí. de La Vanguardia y en el centro de La Vanguardia se podía decir que era otro diario aparte que consumía más páginas, que eran todo ofertas Me de... encantaba esa parte de la vanguardia. Tío. Yo eh, ahora compraba, yo iba compraba los directo. domingos, eso es, para ver qué ofertas había. O sea, estaba siempre como mirando, ¿no? Era brutal, porque aparte eran empresas de primer orden, eran PricewaterhouseCoopers, Ernst Young, eran empresas de headhunters que buscaban gente muy específica. Es más, yo recuerdo estar también en mi oficina y recibir llamadas de headhunters ofreciéndome trabajo, es decir, la propia competencia le encargaba a estas empresas buscar pues gente muy determinada para trabajar con Claro. ellos. Entonces era la época muy loca en la que te salían trabajos súper interesantes, muy bien remunerados y que suponían un nuevo reto, un nuevo reto, un nuevo reto. Ibas rompiendo techos, entonces, claro, Claro. yo tenía eso, no llegaba todavía a los 35 años y estaba en la cresta de la ola profesional. ¿Y cuál fue tu siguiente reto? Mi siguiente reto realmente, una cosa que nunca había hecho era dedicarme al gran consumo. Entonces entré a trabajar con una empresa que se dedicaba a vender envases de aerosol bueno, pues para empresas como Mercadona, como Sara Lee, como los grandes, es decir, todos los insecticidas, desodorantes, ambientadores que te puedas encontrar en el mercado, casi el 80% estaba suministrado por nuestra empresa. Era un monstruo. Entonces yo nunca había trabajado para gran consumo, es decir, nunca había tratado con supermercados ni con propietarios de marcas de supermercados. Y esto fue un reto, fue especial, porque era un cambio de la parte de ingeniero de ventas a una parte más de relaciones públicas, porque aquí realmente cuando tú tienes casi el monopolio de ese mercado, haces más de relaciones públicas Claro. y de apagar algún fuego o algún conflicto de calidad que no otra cosa. Ese fue un reto, fue un reto. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Aquí estuve también casi 2 años y medio, 3 años, y ahí es ya cuando decidí que tenía que dar
tenía que dar otro salto porque yo he tenido siempre una mentalidad muy inquieta. Se puede decir que me aburro con facilidad. Supongo que es un defecto o una virtud de la gente que se considera creativa, que llega un momento que tu curva de aprendizaje es tan rápida que a los 2 años necesitas cambiar, te falta algo. Claro. Supongo que tú con la gente has conocido, con tus alumnos también, notas que tienen esa carencia, que saben que les falta algo y no saben lo que algo no funciona dentro, tú no sabes lo que es, pero algo te va haciendo run run en el cerebro y necesitas a alguien que te vaya guiando, que te diga, oye, lo que te falta es esto, ¿no? Y claro, y actualmente, pues gracias a las redes sociales es más fácil contactar o conocerte o conocer gente como tú, pero antes era todo mucha introspección, mucho libro de autoayuda. Y ensayo y error. Y sobre todo ensayo y error, y darte hostias, y ir dándote hostias hasta que descubres cuál es tu camino. ¿Y qué descubriste tú ahí en ese momento? Pues yo descubrí que, claro, que el problema, ese run, que al principio pensaba que eran las empresas en las que yo trabajando, porque siempre encontraba pues algo que mejorar en esa empresa, era como el chiste del doctor, ¿no? Doctor, me duele aquí, doctor, me duele aquí, doctor, me duele aquí. Entonces el doctor te dice, no, lo que tienes roto es el dedo, ¿no? Pues en mi caso yo tenía roto ese dedo, ¿no? Qué bueno. Era yo el problema, ¿no? Entonces descubrí que el problema era yo. Entonces, en ese periodo de tiempo empecé a hacer más introspección, me di cuenta de que era bastante emprendedor, es decir, porque yo me comparaba con mis amigos y siempre estaba pensando, oye, tenemos que montar este negocio, oye, se me ha ocurrido este otro negocio. Y claro, yo hacía mucha prospección de mercado, tenía una visión muy macro, también tenía la suerte de haber viajado mucho, no solo por Europa, también por Turquía, bueno, había viajado por todo el mundo. Entonces, eso te daba también una opción, una noción macro. Yo no tenía problemas en visitar ferias, en cambiar de registro. Yo podía igual dirigirme a un director general que a un carretillero, ¿sabes? Entonces, eso me he dado cuenta que yo era muy emprendedor. Entonces empecé, pues con mi mujer, pues a hacer alguna tienda, empezamos a importar muebles, empezamos a hacer proyectos de decoración e interiorismo para hoteles rurales, para algún hotel. Empezamos también a hacer, bueno, pues alguna tienda de muebles, tienda de ropa. ¿Mientras trabajabas o fuera? Esto ya mientras trabajaba. Vale. Mientras trabajaba porque yo me estaba preparando el salto porque yo veía que no me sentía a gusto y necesitaba dar ese salto para ver si encontrábamos qué era lo que estaba fallando. Y yo lo que veía es que yo consideraba que podía prosperar más como persona y también como familia, porque al final lo que tú quieres dejar es un legado para tu familia y algo que perdura en el tiempo. Y me di cuenta que debería organizar para hacerme pues varias empresas en las que yo tuviera también esa sed, ¿no? Esa sed emprendedora cubierta. Y por eso empecé a emprender y mientras trabajaba, ¿no? Que es la mejor manera, porque no tienes esa presión de necesitar emprender, esa presión de facturar, porque claro, intentar facturar un negocio, sabes que los primeros 3 años va a costarte. Repite esto, los primeros 3 años o más, va a costar. Está muy bien esto, que poca gente lo dice. Sí, no, y es verdad, es decir, yo que he ido probando cosas, 3 años o más. Y si tienes la suerte de ser constante y sobre todo una palabra que le gusta mucho a un muy buen amigo mío, que se llama Jenny Baskatov, que dice la disciplina Doti, es lo más importante. La disciplina es hacer lo que, si recuerdo bien su definición, es hacer lo que tienes que hacer en todo momento, aunque no tengas ganas. Totalmente. Pues disciplina. Y me encanta el amigo. Sí, te lo voy a presentar, te va a encantar. Seguro. Sí. Qué bueno, totalmente de acuerdo. Sí. Entonces empiezas tú con estos proyectos como emprendedor mientras vas trabajando. Exacto. ¿Vale? Entonces, empiezo pues eso, con tienda de importación de muebles, montamos también había en mi localidad había una necesidad no cubierta porque había un baby boom en el 2005, 2006 y junto con mi mujer montamos una guardería. Montamos una guardería con un concepto de guardería bastante especial, muy orientado a también hacer horas sueltas, es decir, muy flexible, es decir, adaptado a las necesidades realmente del trabajador, que tienen un horario muchas veces, no es de 8 a 2 de la tarde, sino hay trabajadores que empiezan a las 6, otros que empiezan a trabajar. ¿Y cómo montas una guardería sin trabajar tú en ella?
y sin tener... Ni tu mujer, ni teníamos la formación. Pues ¿qué hicimos? Empezamos a empezamos a visitar otras guarderías y hicimos un poco de estudio de mercado, veíamos en qué fallaban, hacíamos entrevistas a clientes de esas guarderías. Nos vamos a Barcelona, que este concepto que queríamos introducir aquí en Reus, en Barcelona estaba bastante cubierto, era entre una ludoteca y una guardería, era un centro no educativo. Empezamos con estos conceptos a investigar y cuando damos con el qué, hacemos cuál es el modelo de negocio ideal para que funcione perfectamente. Y lo implementamos en Reus y fue una sensación muy, muy extraña porque el primer día me acuerdo que estaba junto con mi mujer, estábamos ahí sentados en la entrada esperando, como tienes una idea revolucionaria, eso es un punto importante también para los emprendedores, te crees que todo el mundo te va a aplaudir, vas a llegar, lo vas a llenar todo el primer día y claro, ves el primer día, estás ahí cruzado de brazos con 4 juguetes, 2 niños y dices, bueno, aquí una inversión bestial y no veo que aparezca. Porque montar una guardería es una inversión brutal. ¿Cuánto os costó? Pues mira, un local, estamos hablando de un local de 150 metros aproximadamente, solo la reforma del local ya nos gastamos casi 110.000 euros. 110.000 euros. Sí, y luego tienes unas... Claro, son productos los que utilizas, aparte tienes que cumplir unas normativas muy restrictivas y luego también tienes que tener mucha seguridad, es decir, porque claro, son niños los que tienes. Aparte, tienes unos cupos de un máximo número de niños por sala, claro. Porque aunque no dependas de educación, tienes que regirte siempre por la normativa más estricta que haya. Y en aquel momento era la de formación, la de educación. A nivel también alimentario, también tienes que tener ciertas... tienes que preocuparte bastante de hacerlo bien. Entonces, las inversiones fueron bestias, sin contar el personal. Claro. Que ahí estábamos con 7 trabajadores. De entrada, o sea, empezaste con 7 trabajadores. Sí. ¿Y cómo fue ese proyecto? Brutal, porque el primer día vacío, el segundo día lleno. Es decir, fue ¿sabes? Sin redes sociales, el boca a boca, porque realmente había una demanda. 2005. 2005. Y aparte, es que había esa demanda. Nosotros en aquel momento me acuerdo que intentábamos quedarnos embarazados, no teníamos todavía niña. Estábamos preocupados porque el tema de embarazarte también parece que es algo muy fácil. Te pasas toda la vida tomando precauciones para no embarazarte y cuando quieres hacerlo, pues ves que no es a la primera ni a la segunda, que pasa un año, que pasan 2 años, y empiezas a preocuparte que falla y mientras tanto tú tienes un negocio en el que ves 70 niños cada día. Claro. Entonces dices, ¿aquí qué pasa, no? Entonces fue todo así un poco una explosión mental, ¿no? Pero el negocio brutal, es decir, fue muy bien porque era un negocio que la gente estaba contenta, tenías un rendimiento económico bueno, estabas bien visto, valorado, porque aportabas un valor a la sociedad. Y en aquel entonces fue también cuando dijimos lo de siempre. Este negocio nos gusta, tenemos otros muchos negocios que nos funcionan. Nos llegó una oferta de una de las trabajadoras que teníamos para quedarse ese local y fue, vamos, como dijimos, bueno, pues vamos a dar el salto. Le traspasamos ese local, recuperamos la inversión, sacamos un beneficio. Esta persona lo tuvo todavía muchos años más este negocio, es decir, que funcionó bien. Y es cuando ya dijimos, bueno, pues ahora la guardería está bien. El tema de importación de muebles nos gusta porque asistíamos a ferias. A mi mujer le ha gustado mucho la decoración. Tengo la suerte de hacer un buen tándem con ella porque es también emprendedora como yo y el hecho de tener a alguien que te tira la red, ¿no? Cuando te vas a caer, está muy bien. Claro. Y entre los dos nos complementamos. Eso es muy importante también, tener un buen partner. Apoyo, ¿no? Tener apoyo sí. de alguien, en este caso, bueno, tu socia, tu pareja, ¿no? Socia y pareja, sí. Que a veces la gente se cabrea, ¿no? Dice, hostia, dicen que las relaciones duran mucho cuando estás... cuanto menos te veas, ¿no? Pues nosotros nos veíamos casi 24 horas. Y fue bastante bien. A partir de ahí, haciendo la importación de muebles, me contactaron una empresa catalana bastante potente que hacen, supongo todavía, no les he seguido la historia, asientos para estadios de fútbol, para auditorios, para teatros. Entonces esta empresa buscaban un export manager para Oriente Medio y me uní al proyecto y tenía que ver con decoración, tenía que ver con proyecto con... Pero aquí trabajando dentro de la empresa. Sí, aquí todavía mantenía la empresa. Aquí mantenía la empresa, ya se llevaba un poco casi sola, ¿no? Porque teníamos los
los clientes eran repetitivos. Teníamos la suerte de tener un partner ubicado en Indonesia, que era de básicamente el 80 y pico por ciento lo traíamos de ¿Y Indonesia. dónde lo vendíais esos materiales? Estos los vendíamos, teníamos una tienda física en Reus, una tienda física en Sant Pere de Ribes, al lado de Sitges, pero básicamente los materiales eran tiendas físicas por tener una sede social, porque los clientes nos vendían de toda España. ¿Vendías online? Vendía online, pero fuimos unos pioneros, porque en aquel entonces tampoco había, el WhatsApp no existía, tú enviabas, yo me recuerdo haber grabado CD-ROOMs y enviar CD-ROOMs por correo electrónico. También en ferias, asistiendo a ferias. ¿Y cómo compaginabais un trabajo, porque los dos trabajabais por cuenta ajena, Sí, con todos estos negocios? pues lo que hacíamos era, sobre todo, aprovechar mucho el tiempo, los bloques de tiempo. Yo he tenido muy claro siempre lo urgente, importante y lo no urgente. Y cada mañana utilizaba la técnica, es decir, yo cada mañana me hacía un listado primero madrugaba bastante, que eso también es algo que cuesta entender, pero hay que hacerlo. Es decir, el día tiene 24 horas, tienes familia, tienes que ir a comprar, tienes que hacer la comida. Entonces madrugaba bastante. Me hacía siempre una lista de los objetivos que quería hacer durante el día y siempre tenía unos objetivos durante la semana. Aprovechaba también cuando yo sabía discriminar muy bien de lo que era importante y lo que no, porque a veces te llama la gente y por mucho que te llame una persona, no significa que eso sea importante no sea urgente para ti. Será importante para esa persona, pero no es urgente de momento para ti. Entonces intentábamos compaginar de esa manera y delegando, porque hay partes que puedes delegar, hay partes, por ejemplo, marketing que puedes delegar, partes administrativas que delegábamos, tema del transporte se delegaba, lo más importante que era el control de la calidad y el servicio y luego hacer el seguimiento de esa obra, ¿no? De esa dirección de obras, si tenemos que entregar muebles o tenemos que hacer un par de viajes para ver cómo iba la producción, bien, pero todo lo demás se subdelegaba, porque si no es imposible. Yo creo que es el error número uno. Así como titular, error número uno de los grandes empresarios es pensar que todo lo pueden hacer ellos mejor que los demás. Claro, en vuestro caso era casi todo delegado, porque claro, vosotros tampoco teníais tiempo con vuestro trabajo y todo lo que Sí, hay una hacíais. parte que sí y una parte que no. Y también te digo que los fines de semana eran muy cortos para nosotros. Y luego también cuando eres autónomo, eh, es un estilo de vida, tío. Más Claro. que... Me ves eso, me lo cuentas. Exacto, es un estilo de vida. Y tú ves que eres un autónomo, que no es un delincuente, eres un autónomo, que tú produces, generas riqueza. Aportas al PIB de tu país, ¿no? Pero, exacto, no sé, en otros países está mejor visto el emprender. No pongo ejemplos, pero hay en otros países que está muy bien visto el emprender. Y aquí emprender parece que haya gente que está esperando que te des una hostia para decir, si yo ya lo sabía. Oye, ¿qué pasó con lo de los muebles? ¿Qué pasó con lo de los muebles? Pues mira, lo de los muebles pasó pues lo que tenía que pasar, bueno, lo que te he avanzado antes. Estábamos en el 2010, 2011. Veníamos de una 2007 arrastrando una crisis global bastante potente que nosotros por suerte la pudimos ir la pudimos parchear un poco porque no teníamos unos costes fijos brutales, entonces respecto a nuestra competencia teníamos precios competitivos, la estructura era muy pequeña porque al final nos convertimos en mi mujer y yo y luego los partners que teníamos en Indonesia que no nos pagábamos nosotros sino que dependían de ellos, eran sus propias empresas. Entonces, llegó un momento que teníamos nuestros clientes, íbamos vendiendo, pero ahí es cuando me detectaron el cáncer, que ya te digo, fue durante el 2010. En aquella época pensamos, bueno, pues teníamos muchas pólizas de crédito, teníamos hipotecas, yo ya estaba mi situación de salud era muy complicada porque era un estadio muy avanzado y ya me avisaron, me dijeron, tú tienes pocas opciones de vida. De hecho, me dijeron 12% de posibilidades de sobrevivir. 12%. 12% de posibilidades de sobrevivir. Y que todo dependería de un ensayo clínico. En aquel entonces, claro, mi hospital adscrito era un hospital aquí de referencia de Tarragona. En ese hospital, pues me estuvieron tratando para un linfoma que no era el linfoma que yo tenía, es decir, hubo un diagnóstico erróneo. En ese diagnóstico erróneo se me estuvo dando casi 8 meses de quimio, que no era la que pertocaba. Sí. Ya me enviaron a casa, le dijeron a mi mujer, oye, te lo llevas a casa, que tu marido es quimio resistente, no hay nada que hacer,
y que muera tranquilito. Es decir, le traeremos de aquí a un mes y medio, pues ya volverá, le daremos cuidados paliativos y que muera tranquilo. Esas fueron las palabras de los responsables de mi salud en aquel entonces. Entonces, claro, mi mujer, que es una luchadora también, dijo, esto no puede ser, esto no va a ir así. Me llevó a contacto movió cielo y tierra para llevarme a un segundo diagnóstico en el Hospital Clínic en Barcelona, unos cracks. Y allí es cuando me dijeron, bueno, las posibilidades son casi remotas, dependerá de este experimento y cruzaremos los dedos, pero depende de ti. Si morir apretando los dientes o dormirte y no volver más, ¿no? Entonces, pues yo dije, no, yo aprieto los dientes y aparte tuve la suerte que a veces lo dices, ¿no? Dices, ¿qué te salvó la vida? Pues a mí hay dos cosas que me salvaron la vida. Una fue realmente el arte, porque es cuando empecé a descubrir el arte y me evadía y noté que hay algo que estaba por encima mío, que me cogía y me decía, oye, mira, tú puedes hacer cosas bonitas que hagan felices a las demás personas, como puede ser el arte, cosas que van a disfrutar, cosas que puedan servir de ejemplo para otras personas, para prosperar, gente que ha estado en ese agujero como tú, que vea que se puede salir, porque a veces si no tienes un ejemplo o alguien que te vaya tirando, tú no saldrás de ese pozo, es decir, necesitas a alguien que te guíe como ejemplo o con tus palabras, por ejemplo. Y en mi caso también tuve la suerte, no solo de arte, sino de también nació mi hija. Entonces mi hija, por aquel entonces tenía 2 añitos y medio Claro, tu y hija nace era, en 2007, ¿no? exacto, 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 ahora tiene 17 años. Entonces tenía 2 añitos y medio y claro, ver esa personita era muy fuerte, tío. Joder. Sí, sí, eso te lleva, te lleva a un estadio. Es curioso, ¿no? Es cuando hicimos, si recuerdas, la charla que tuvimos con Julio de la Iglesia, Sí. que en su charla de gestión del miedo, otro crack, que decía, si tú ves que una persona se cae a un río de aguas bravas en el cual tú tienes casi cero posibilidades de sobrevivir, tú te tirarías para rescatar a esa persona. Los asistentes, ahí la mayoría, solo me parece que levantó el brazo uno o dos temerarios desaprensivos y no sé si realmente escucharon bien la pregunta. Volvió a lanzar la pregunta y dijeron, si esa persona que se tira al río es un niño, ¿tú te tirarías? Entonces, claro, ahí salieron muchas madres que levantaron la mano y dijeron, sí, sí, claro. Y todo cambió cuando dijeron, si ese niño que se cae es tu hijo, ¿tú te tirarías? Y me acuerdo que fue emocionante porque la sala levantamos todas las manos. ¿Qué significa? Que tú puedes hacer lo que quieras, solo necesitas la motivación adecuada, es decir, saber dónde está tu punto de dolor y apretar ahí. Y en mi caso fue mi hija, entonces yo tiré por lo enamorado que estaba de mi mujer, por lo bien por el cariño que tenía con mi hija y porque yo la quería ver crecer. Porque yo recuerdo que en aquella época, esto es duro y poca gente lo sabe, pero en aquella época yo estaba escribiendo cartas a mi hija del futuro, ¿no? Para explicarle cosas que yo no iba a tener tiempo de explicarle. Yo estaba haciendo eso. Entonces, cuando tú ya te estás despidiendo y poniendo tus cosas en orden, todo lo que venga después es una prórroga del tiempo. Y en esa prórroga, tú quieres ser una versión mejorada de ti y tú quieres hacer las cosas bien, quieres pesar menos, te das cuenta de lo que importa y de lo que no importa. Y es un tópico, y lo dice mucha gente cuando dice que ha visto la muerte. Pero es que es la puta verdad. Es decir, tú quieres eh, prosperar, pesar menos, discriminar lo que es importante y lo que no. Y me di cuenta del valor de cosas tan básicas que disfrutaba tanto como a veces pasear el perro, pues con mi hija, con mi mujer. Es decir, pasear, es decir, ir paseando y vivir el momento presente. Es decir, si yo estoy con el perro en ese momento. Si yo estoy contigo hablando, estoy contigo hablando. Yo veo una falta de aprovechar la vida de esta gente que está en una reunión familiar pensándose que a los familiares los va a tener toda la vida y que están con el móvil, mirando el móvil y mirando el Instagram y mirando el no sé qué, mientras estás con alguien cara a cara. Aprovecha a esa persona, no sabes cuánto te va a durar. Esos momentos son los que disfruto, los que disfruto ahora. Y me gusta mucho conocer gente y preguntarle sus perspectivas de vida, ¿no?
Y es bueno que toda la gente que ha sobrevivido a un caso así traumático, pues es gente que tiene esa mochila que se ha quitado, se ha liberado, esa mochila de perjuicios, esa mochila de yo no valgo para esto ya lo haré cuando me jubile, tengo todo el tiempo del mundo a vivir el presente. Eso es lo que he aprendido. Qué bueno, tío. Y en todo este proceso fue cuando tú empiezas a pintar. Ahí empezó a pintar, no fue mi primera opción. Mi primera opción fue la música. Porque claro, yo tenía un espacio reducido, yo me pasaba semanas en las que compartíamos habitación con otro compañero, entonces claro, tenía un espacio reducido y tampoco tienes que molestar. Yo leía mucho, me he leído, vamos, casi, vamos, todo lo que hay en mis manos me lo leía. He visto muchas películas, muchas series, pero llega un momento que quería aprender algo y quería hacer algo, ¿no? Y veía que la música me interesaba. Entonces mi mujer me trajo una guitarra, pero vi que mis dedos no daban para la guitarra, no sé, ¿no? Y lo intenté. Vino un amigo un día, me deprimió porque cogí la guitarra la primera y tocó los primeros acordes de una canción que se llama Personal Jesus de Depeche Mode. Y dije, bueno, ya veo que para llegar ahí me va a costar mucho. Y dije, cambio. Y empecé a pintar con un iPad. Mi mujer me regaló un iPad y empecé en el iPad a pintar, a dibujar, a hacer bocetos. Cogía vídeos de YouTube, cursos en Doméstica, que es una plataforma muy buena para aprender tanto pintura como programas de ofimática, etcétera. Y ahí empecé a técnicas de óleo, técnicas en acrílico. Empecé ya a compramos varios lienzos, dibujaba lienzos. Al principio copiaba pues de artistas que me gustaban mucho en aquel entonces, como Fernando Botero, me gustaba mucho. Otros artistas españoles que estaban por aquí me encantaban. Y empecé a copiar. Claro, esos cuadros pues se iban acumulando y mis amigos, qué bien, qué bonito, ¿qué haces? Me gusta. Y los regalaba. Y uno de esos amigos me dijo, oye, ¿por qué no haces una exposición un día que yo creo que tú podrás vender algo? Y hicimos una exposición en un restaurante en Reus. Ese restaurante pues vendimos un par de obras. Yo flipaba porque decía, bueno, la gente puede ¿Vendiste ahí comprar tu primer cuadro? mis primeros dos cuadros, sí. ¿A qué precio? Hostia, te sorprenderías, pero por menos de lo que vale una lámina en Ikea. Es decir, por 350 euros vendí mis dos primeros cuadros. Vale. Y dije, pero ¿alguien es capaz de pagar más de lo que vale más o menos lo que vale una lámina de Ikea por estas obras mías? Estas ya eran mías, no eran copiadas. Entonces me gustó, me sirvió pues para pagarme más material, porque ahí no me ganaba nada. Realmente compraba lienzos, más pinturas, más formación y empecé a hacer más obras. Entonces ya algunos amigos empezaron a encargarme obras. Ahí llega el momento de encargar obras. Que es que me gustó aquella que hiciste, ¿es alguna parecida? Y dije, bueno, pues ya haré alguna parecida. Y claro, yo no daba abasto. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que había un gusto por mis obras. Claro, también tenía la duda, lo del síndrome del impostor que te viene siempre, Claro. que dices, bueno, pero yo valgo realmente para esto, no valgo porque hay gente que lleva toda la vida haciendo esto y que está en museos y que está en galerías. Entonces, claro, tú empiezas a darte cuenta de que el valor de tu obra se lo pones tú. El valor de tu obra, el valor de tú, por ejemplo, tú cuando ayudas a alguien a prosperar profesionalmente o personalmente, el valor se lo pones tú porque es el coste de la oportunidad. Es decir, ¿qué te estoy ofreciendo yo? Es decir, yo te pongo este precio en esta obra porque el valor que yo creo que te va a dar esta obra a ti va a ser muy superior al precio que te estoy poniendo. En tu caso, por ejemplo, tú tienes un valor, un precio, pero el valor que obtiene esa persona que te conoce, porque gracias a esos consejos, gracias a ese seguimiento y a esos programas puede prosperar, es muy superior. Es algo, tú no darías el salto a según qué ramas profesionales si no tuvieras a alguien que te asesorara y te dijera cómo tienes que hacerlo y que claramente te hiciera una auditoría, una radiografía y te dijera, tú vas a hacerlo y lo puedes hacer bien. Pues en mi caso, pues al principio le daba un valor muy, muy bajito porque para mí, yo digo, yo no me gastaría 1.000 euros en una obra. ¿Por qué? Porque antes me gastaría eso en un televisor. Pero luego, conforme me empecé a dar cuenta de que realmente lo que estaba pintando era brutal, y que me gustaba, me encantaba, y que me salía mal venderlo, porque es que Claro. lo quería todo, lo quería todo. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de que daba ese valor y que la gente se sentía feliz, porque les transmitía.
Entonces ahí empiezas a pintar. ¿Y cómo? Porque al final, digamos, tienes como Sí, un estilo muy concreto, sí. ¿no? ¿Cómo llegas a este estilo? ¿Es algo consciente o es inconsciente? Sí, hay una parte, cualquier artista que te diga que no esté influenciado por dos artistas, no te digo que mienta, pero que es imposible no influenciarte, porque todos tenemos una cultura artística de que nos hemos fijado, como te he comentado antes, yo por ejemplo en Fernando Botero, en un artista también asiático que se llama Jun Min Jun, que me da muy buen rollo esas obras, también todas figurativas, toda la persona como el centro el protagonista de la obra. Yo me influencié por esos artistas, pero por otra manera, por otro lado, yo también recuerdo de mi experiencia cuando me estaba recuperando en los hospitales, de que yo veía muchos pies, muchas manos, es decir, ten en cuenta que ahí pierdes la dignidad, vas con Claro. la bata y yo veía, la gente veía como muchos se consumían y se quedaban muy delgados y otros que nos inflábamos por la medicación, ¿no? Pero veías que las manos y los pies, para mí, unas manos grandes y unos pies grandes, que era, lo veía mucho, era un símbolo de fuerza, porque ves, con las manos lo hacemos todo, ¿no? Las manos somos, bueno, somos un ser, eh, somos un animal, ¿no? Que gracias a las manos pues, podemos construir herramientas, podemos hacer muchas cosas, podemos crear con estas manos. Y para mí unas manos grandes y fuertes eran un símbolo de fuerza, de fortaleza. Entonces yo con mis obras quiero retransmitir fuerza, fortaleza, poder de superación, empoderamiento. Y por eso todos mis cuadros empecé a exagerar las manos. Yo sé pintar, yo sé hacer un cuadro realista, un cuadro abstracto, pero empecé a hacer figurativo con estas manos tan grandes y estos pies tan grandes para mostrar esa fortaleza, el que todo se puede superar. Yo mi lema siempre es que vemos barreras y limitaciones donde solo hay oportunidades. Y coger gente con caras infantiles, un poco frágiles, pero con esas manazas, ¿no? Esos pies, esos gestos retorcidos, esa fuerza, pues como te inspira. Decir, mira, el ser humano, aunque aparentemente seamos frágil porque somos carne y huesos, son muy fuertes. Y sobre todo si nos unimos unos cuantos, somos muy fuertes. Y por eso empecé a hacer este estilo característico. También las perspectivas. Cojo perspectivas muy desde abajo, ¿no? Para que las personas parezcan edificios, parezcan como si fueran monumentos. Entonces cojo Vale. un ángulo, siempre intento coger un ángulo diferente, ¿no? Para que se vean más grandes aún. Sí, sí, sí. Multiplicar ese efecto. Qué bueno. Y la pregunta que te quiero hacer, ¿es posible vivir del arte? En España es muy difícil. En Hispanistán España está... es muy difícil. Es ¿Qué es muy lo que lo difícil. hace difícil? Lo hace difícil porque la cultura, nosotros culturalmente venimos de aunque a 45 años venimos de una dictadura en la que también había ciertos bloqueos económicos, tanto para el coleccionista, no solo el coleccionista de arte, sino coleccionista de coches, el coleccionista en general, pues igual que en Estados Unidos y en otros países europeos habían tenido acceso a poder comprar arte, coches, artículos de lujo, en España no había sido así. En España el arte había estado relegado pues, a instituciones católicas, a instituciones gubernamentales que lo que hacían era adquirían obras para fondos, para sus fondos. Pero el artista en sí, el ciudadano de a pie, no tiene esa cultura como sí que yo he observado, por ejemplo, en París o en Francia en general, que la gente iba con sus hijos a las galerías o sus hijos a las ferias y los propios hijos señalaban el cuadro que les gustaba y se lo llevaban. ¿No? Aquí no es así. Aquí hay unas galerías internacionales que sí que se mueven mucho, pero solo le dan la oportunidad a unos pocos artistas que básicamente son artistas que no digo que no sean buenos, pero que su principal fuerte que son muy mediáticos. ¿No? Es decir, Claro. hay poca oportunidad para Como artistas. en casi todo al final, ¿no? Aquí vas con licitaciones, con concursos, con subvenciones y la mayoría de los artistas que yo conozco se dedican a la enseñanza. Entonces, vivir de la enseñanza pues te puede dar un sueldo digno, pero no es a lo que aspira un artista, ¿no? Un artista tampoco es un vividor vamos, que es un crack y tal, No ¿no? estás todo el día Yo emborrachándote no estoy ni... todo el día en Ibiza, ni saco el Maserati, ni todos los días, ni nada, ¿no? Ni viajo en jet privado, ni tengo un 27 pies ahí en el puerto de Iguadols en Sitges, no, no. Oye, y actualmente, ¿cómo pones precio a tu obra?
Vale, pues esto empezó con lo que te comentaba. Yo le doy un valor a la obra. Empecé al principio por el tamaño, ¿no? Que es realmente, yo tengo un tamaño base y a través de ese tamaño un poco de... Hay unos precios de mercado. Claro, yo tengo en cuenta que la técnica, el tiempo que destino para emplear esa obra, que a veces también la gente se sorprende porque dice, no, es que este cuadro lo has pintado en una semana. Ya, pero yo no te estoy cobrando el tiempo que he tardado en pintar una obra, Claro, sino porque ten en cuenta que yo para pintar eso en una semana llevo muchos años de experiencia, claro. llevo muchos años de formación. Yo sé cómo hacerlo, yo te cobro no la obra, sino te cobro el valor que le estoy dando por el know-how que he invertido en esa obra y la parte creativa. Te estoy vendiendo algo único, especial, que nadie más va a tener en el mundo. Solo lo vas a tener tú y solo lo vas a disfrutar tú. Pero básicamente, si tuviéramos que decir algo, es por el tamaño. Los divido en pequeño formato, medio formato, gran formato y en óleo o en acrílico. Luego utilizo técnicas mixtas en las que mezclo óleo, acrílico, utilizo a veces también lápices, tintas chinas, pero el tamaño, es decir, que ¿Y cuál es el precio al que has vendido el cuadro? ¿El cuadro más caro que has vendido tú? ¿A qué precio ha sido? oficialmente, el cuadro más caro vendido oficialmente han sido unos 6.200, 6.000 y algo. Mis precios oscilan entre los 3.000 y los 8.000 euros, pero realmente esos precios también llevan, no es lo mismo que yo le venda a un coleccionista habitual, que le venda a alguien que me compra por primera vez. El transporte normalmente lo incluyo en el precio. Hay aranceles, impuestos, en fin, pero bueno, 6.000 y pico euros, sí. Vale, entonces tú actualmente puedes decir que estás viviendo de tu arte, de tus cuadros. A día de hoy, sí. Sí. Hoy, a día de hoy, sí. Hoy, en mayo 20 no sé cuántos, no sé cuándo vas a publicar el vídeo. Yo creo que esto en julio será, En julio, seguramente. pues venga, pues para julio, sí. Vale, ¿y cuál crees que ha sido la clave más importante para poder lograr vivir de tus cuadros, de tu arte? Esa pregunta es buenísima. Fue el cambio de mentalidad. La palabra fue mentalidad. Cambié el hobby por negocio. El momento que yo cogí, me hice una hoja Excel en la que puse en un lado ingresos y en la otra gastos, me di cuenta que esto era un negocio. Y entonces empecé a tomármelo como pues me apuntaba pues no solo los ingresos, sino todos los gastos que hacían materiales. Empecé a invertir más en ferias, porque tienes que invertir en ferias sí o sí, en publicidad. Me di cuenta de que el haberme hecho unos objetivos de venta también me suponía hacer un ejercicio inverso para ver qué pasos tenía que hacer para lograr esos objetivos. Entonces empecé a organizarme, pues, dónde podría estar mi arte, porque la gente se piensa, muchas personas piensan que arte es vender una obra enmarcada o sobre un bastidor, pero el arte también son licencias para ropa, licencias para electrodomésticos, para coches, el arte pueden ser etiquetas para embotellado, el arte puede ser muchísimas cosas, trabajar para agencias, trabajar para marcas. Es algo que me sorprende, ¿no? Que hemos hablado también fuera de cámara y bueno, y de fuera porque te Sí, conozco, ¿no? Que es eso que, esa proactividad que tienes, ¿no? A la sí, hora de ofrecer un cuadro, por ejemplo, este que tenemos aquí sí, detrás, ¿no? sí, Que es correcto. de Morich y Puma, ¿no? Sí, Eh, eh, Cuéntame tú, la idea que hay detrás de esto y cómo haces para empezar a moverlo y empezar a vender esto. correcto. Yo trato la figura de autoproyecto como una forma muy proactiva de vender. Es decir, a veces la gente tiene necesidades y no lo sabe, pero tú las detectas. Y yo he detectado que hay muchas agencias de publicidad y marcas que utilizan medios tradicionales para publicitarse. Entonces, si tú quieres utilizar algún sistema disruptivo, a veces tienes que fusionar técnicas más clásicas como la pintura. No todo va a ser inteligencia artificial, que de eso ya podemos hablar un podcast entero, sino técnicas más clásicas como la pintura aplicadas a un proyecto determinado. Yo me di cuenta que había marcas muy rebeldes, marcas malotas,
con las que yo me represento, porque yo al fin y al cabo es poder de superación, empoderamiento, fortaleza, pero eso te da como un impulso, ¿no? Como una energía, ¿no? Entonces, pues me hice un listado de marcas malotas. En mi caso, pues yo, por ejemplo, considero que Puma, Moritz también, por ejemplo, Adidas, ¿por qué no? Nike también. Hay marcas aspiracionales y marcas malotas, ¿no? Hay marcas muy buenas que me encanta el marketing, como por ejemplo la agencia Putos Modernos, es buenísima, te recomiendo que veas su feed en Instagram. Y luego, pues alguna marca de hamburguesas también. Entonces, yo he lanzado, Como esta. como por ejemplo como esta, que dejo a la gente que imagina qué marca es. En fin, Porque lo que hay detrás de este cuadro es la misma el mismo historia. concepto, el concepto de autoproyecto. Entonces yo me dirijo a esas marcas y yo les digo, oye, yo tengo una idea. Esa idea te voy a hacer un boceto. Si te gusta, me la compras. Si no, somos súper amigos. Entonces, gracias a esa entrada, y aparte que yo no tengo ningún complejo, ninguna vergüenza en llamar a alguien que no conozco o en contactar con quien sabe, quién conoce a quién, es decir, aquí es todo, sabes que somos, es un lazo, el tema del networking funciona. El Correcto. tema del Bueno, ya no es networking, networking, ahora nosotros le llamamos netweaving, netweaving. netweaving, Efectivamente. correcto, pues el tema del networking funciona, pues lo utilizo básicamente para esto, para contactar con marcas, con agencias y les presento mi proyecto. Les digo, mira, yo tengo este proyecto, ¿te gusta? Normalmente te dicen que sí, aparte como es algo tan personalizado, y si no es en ese momento, al cabo de unos meses, surge la oportunidad con algún otro key account de alguna cuenta de la misma agencia. Normalmente las marcas trabajan con agencias. Entonces a veces lo lleva el director de arte y a veces los lleva un responsable concreto para esa Claro. cuenta. Oye, Tony, si ahora vieses o te viese el Tony de 2010, Sí, ¿no? El Tony de 2010 que le han diagnosticado esa enfermedad con un 12% de sí. probabilidades de vivir. Si te viese ahora, ¿qué te diría? No se reconocería. No se No, reconocería. no. No se reconocería. Porque en aquel entonces yo me acuerdo que mi estructura de mi pirámide era muy diferente. Yo estaba en un punto de plena autorrealización, que para mí el futuro era cada vez ganar más dinero. Aparte lo estaba consiguiendo, era un futuro de prosperar a base Yo tenía también, como te he comentado, aparte del trabajo, varios negocios. Era muy ambicioso, muy ambicioso, muy ambicioso, tenía un carácter muy, muy explosivo, no le daba la importancia que le daba a los amigos, a la familia, al tener un momentito para ti, no le daba esa importancia. Entonces yo me veía, pues en aquel entonces me veía como el director general de una mega empresa o como dirigiendo un holding de empresas o con mi super complejo hotelero viviendo en Bali, ¿no? Con mi jet privado, con mi barco de mis 27 metros de eslora ahí en el puerto, y era como me veía. Y aún así me veía súper feliz por tener más. Y ahora me he dado cuenta que no es el tener más, sino es el ser más. Y ahora, gracias a Dios, he madurado, me conozco más a mí mismo, me siento muy bien, veo que puedes tener varias, tus caminos de vida hay muchos caminos, muchas bifurcaciones, muchos afluentes que te van a llegar al objetivo, porque al fin y al cabo todos queremos ser felices, ¿no? Puedes definir la felicidad de muchas maneras, pero todo el mundo queremos ser felices. Y para mí el concepto de felicidad en aquel entonces era tener más dinero. Y ahora me he dado cuenta que el dinero no es nada sin la salud. Salud física y salud mental. Y sobre todo el tener objetivos. Eso sí que no lo he cambiado, sigo teniendo objetivos, me sigo marcando objetivos. Antes me marcaba objetivos, 10 objetivos al año. Cuando llevas ya 5 o 6 años viendo que solo cumples 2, ahora me meto menos, me marco menos objetivos y disfruto no del objetivo en sí, sino del camino que voy haciendo cada día para conseguir el objetivo. Totalmente. Y así prorrogo, ¿no? Pospongo ese placer de que conseguir ese objetivo, ¿no? Pero bueno, yo no me reconocería, ¿eh? Yo, de verdad, es una muy buena pregunta, ¿no? Nunca me han hecho una pregunta tan buena, tú. ¿Qué crees que te diría? El de aquel entonces a ahora, pues yo creo que se reiría de mí. Se reiría de Se ti. reiría de mí, se reiría de mí. El de entonces me vería como un hippie romántico que... Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿Y qué le dirías tú? ¿Y yo qué le diría al otro? Pues precisamente lo que he aprendido, porque claro, yo tengo ahora casi esos 12 años más de experiencia y le diría que el dinero va y viene, el dinero va y viene. La gente va y viene, pero el tener unos principios propios y el guiarte el guiarte por esos principios y saber que para ti lo más importante ahora es vivir la vida, vivirla, es decir, no pensar y preocuparte si habrá vida después de la muerte, sino saber que antes de la muerte también hay vida, pues yo creo que yo sería el que le intentaría hacer razonar al Tony de hace 12 años. Qué bueno, tío. Sí. Totalmente de acuerdo. Oye, Tom, ahora Tom Roy, Sí. ¿dónde puede encontrarte la gente que quiera ver tus cuadros, comprarlos, saber más de ti? Sí. ¿O tiene una empresa y quieren un proyecto tipo el de Morich o tipo el de esta Perfecto. hamburguesería que no se puede decir? Que no se puede decir y no sé quién. No sé. Pues mira, lo tienen muy fácil. Tengo una página web que es tomroy.art, ¿Vale? tomroy.art. Me pueden encontrar también en sachi.art y a través de mi Instagram y mis redes sociales, que es tomroyart, todo junto, tomroyart, todo junto. Y ahí me pueden enviar un mensaje privado y yo encantado de conocerlos, hablar, charlar y de tratar cualquier proyecto. Genial, pues lo pondré por ahí abajo también Muchas en el gracias. episodio del podcast, en YouTube y en el resto de sitios. Muchas gracias, Mil David. gracias, Tony, por todo. Muchas gracias a ti, Un David. placer. Eres un sol. Gracias, David. Que vaya bien. Venga. Hasta pronto. Chao. Muchas gracias.